La Biblia es la revelación de Dios a través de palabras humanas. Él utilizó un lenguaje humano para hacernos entender. La Biblia pues está en forma escrita, que es una forma de revelación, y que la otra forma de revelación pues la constituye la tradición, y que es de manera oral. La tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios. La Biblia tenemos que tener presente pues que no es un libro histórico, no cuenta historias, sino verdades. La Biblia nos enseña cómo vivir aquí para ser felices. También nos enseña hacia dónde vamos, a dónde nos estamos dirigiendo y cuál es esa felicidad o es ese cielo. Nos enseña cómo crecer en virtud para evitar el pecado. Y lo más importante, que nos acerca a Dios, pero debemos dejar que el Espíritu Santo nos ilumine. Así que contemplemos este bello Salmo 118, numeral 105. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Para que con la ayuda del Espíritu Santo pues nos ayude a comprender este tema que es tan importante para de hoy en adelante, pues al momento de leer nuestra Biblia podamos darle una interpretación correcta. Iniciamos entonces con el tema número 7, interpretación de la Sagrada Escritura. Anteriormente pudimos comprender los criterios literarios de interpretación, que es muy importante tener en cuenta, ya que son modos de hablar del escritor sagrado, o sea, los hagiógrafos. No podemos leer ni interpretar todos los textos de los libros de la misma manera, ¿verdad? Debemos considerar los 7 criterios que ya analizamos, que son, pues, algunos de ellos, ¿se recuerdan? Epistolar, lírico, histórico y otros más, que son muy importantes al momento de interpretar la Sagrada Escritura. También debemos considerar los sentidos de interpretación, que son 2, el literal y el espiritual. Literal, pues como la palabra lo dice, ¿verdad? Lo toma al pie de la letra, tal como está. Y el espiritual ya hace referencia de lo alegórico, lo moral y lo anagógico. El día de hoy vamos a profundizar en los criterios teológicos de interpretación. Y al final de toda esta presentación y que ya hemos hecho una retroalimentación en nuestras actividades, vamos a ver también cuáles son los criterios prácticos de interpretación, que como la palabra lo dice, ¿verdad? Para que podamos poner en práctica cada vez que nosotros leamos la Biblia. Entonces, entremos de lleno al tema número 7. Si no antes, vamos a recordar un poquito el enlace del tema anterior. El primer nivel de interpretación bíblica, que vimos los criterios literarios, que son 7. Tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, las variadas formas de escribir de los autores bíblicos, los modos, las formas de expresión que se utilizaban, de acuerdo del tiempo, el contexto sociocultural. Objetivo, ¿qué esperamos en este tema del día de hoy? Pues este tema tiene como objetivo presentar los criterios de interpretación que se derivan únicamente para la Biblia, ya que esto es un sentido teológico. No solo debemos considerar a la Biblia como una obra literaria, ¿verdad? Que según hemos escuchado, pues el mejor libro que se ha escrito alrededor de la historia, pero es más que una obra literaria, ya que contiene pues una inspiración que ha sido por Dios, con un hilo conductor que engarza o que une la totalidad de sus libros, como una expresión escrita de la historia de la salvación. Entonces, tomemos en cuenta también un objetivo más para el tema del día de hoy, y que este objetivo pues también sea que podamos encontrar el día de hoy o a lo largo del análisis de este tema, podamos encontrar las herramientas que nos permitan interpretar adecuadamente las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a iniciar con una enseñanza que encontramos en Dei Verbum, numeral 12. Y les quiero compartir algo como un dato curioso. Dei Verbum
es una expresión latina que significa palabra de Dios. Fue promulgado el 18 de noviembre de 1965. Constituye uno de los documentos mejor trabajados del Concilio Vaticano II. Se le llamó Constitución dogmática por afrontar una cuestión estrictamente doctrinal, la divina revelación. Así que hoy no vamos a partir de una cita bíblica, sino de una enseñanza que también lo constituye Dei Verbum, que viene siendo parte del magisterio de la iglesia, ¿verdad? Del cual también nosotros tomamos como referencia para seguir aprendiendo. Leamos entonces. Y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados, hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Es deber que los exegetas trabajar según estas reglas para entender y exponer totalmente el sentido de la Sagrada Escritura. Entonces, si nosotros analizamos acá, observamos estas 4 palabras que ustedes pueden apreciar en negrilla: espíritu, unidad, tradición, analogía de la fe. En este párrafo nosotros podemos encontrar ya los 4 criterios teológicos de los cuales vamos a profundizar para poder darle una correcta interpretación a las Sagradas Escrituras. Y vamos entonces ahora a analizar uno a uno. El primero, leer la Biblia con el mismo espíritu con que fue escrita. Creo que este punto no necesita mayor explicación, ¿verdad? Hay que leer la Biblia con el mismo espíritu con que ha sido escrita. Si la leo fuera del Espíritu Santo, puedo equivocarme. Debe ser una lectura espiritual, centrada en Cristo. Debe ser una lectura interiorizada que va transformando interiormente a quien lee la Biblia. Y de acuerdo al Catecismo, nos dice: dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. En una charla que escuchaba dada por un sacerdote, decía: a veces queremos interpretarla para tener algo interesante que decir, pero a veces no hay nada que decir, simplemente quiere ser leída en silencio, ¿verdad? Número 2, la unidad de toda la Biblia. ¿Cuál es el contenido de la Escritura? Pues el contenido de la Escritura es la salvación. ¿Y cuál es la unidad de toda la Escritura? La unidad del tema es la salvación en Jesucristo. ¿Y la unidad del autor? Dios es el autor de los libros sagrados, porque es Dios quien iluminó a los autores humanos a escribirlo. El Nuevo Testamento dará su sentido último y definitivo al Antiguo, ¿verdad? Al tener un autor principal, tiene una unidad, o sea, un fundamento. Y según el Catecismo nos indica, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. Criterio número 3. La tradición viva de toda la Iglesia. Tradición se deriva de un verbo, tradere, que significa transmitir o entregar. Esto lo recordamos al inicio cuando los apóstoles pues empezaron de forma oral a transmitir, ¿verdad? Lo que fueron testigos, los signos, todo lo que vieron o escucharon que realizó Jesús, que se empezó a transmitir de generación en generación. Y esto hace que se mantenga la memoria viva de la Iglesia. Así que toda la Iglesia constituye la tradición viva y por ello toda la Iglesia contribuye a la correcta interpretación de la Escritura. Los padres, los fieles cristianos y sus exegetas, el magisterio. Esa tradición de la Iglesia viva, que significa también que es actualizadora del mensaje perenne que recibe,
en las Escrituras. Recordemos entonces que es memoria viva a través de la tradición. Y el catecismo nos dice, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Y el criterio número 4, la analogía de la fe. Como es el mismo Espíritu Santo que lo escribió, hay una cohesión, o sea, una coherencia entre las verdades de la fe que no se contradicen. Por ser la Biblia teológicamente una unidad, unas verdades se explican por otras, no se contradicen. Y el catecismo nos indica, por analogía de la fe, entendemos la cohesión, o sea, coherencia de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Y con esto tenemos entonces cuáles son los 4 criterios teológicos, ya dijimos que son puramente para el estudio de la Biblia, que son 4. El primero, leerla bajo la misma inspiración con que fue escrita, guiada por el Espíritu Santo. Número 2, la unidad, ¿verdad? Que es Cristo, el culmen y la plenitud. Y el número 3, la tradición viva, pues la memoria viva. Y número 4, la analogía de la fe, ¿verdad? La coherencia que existe entre la fe y entre el proyecto total de la revelación. Con esto entonces ya conocemos cuáles son esos 4 criterios teológicos y ahora hagamos una síntesis. Número 1. Tengamos presente que un creyente no debe quedarse en una lectura simplemente literaria. Debemos profundizar y con la ayuda del Espíritu Santo pues darle una interpretación más allá que simplemente de lo que está escrito, ¿verdad? Literal. Número 2. Jesucristo es el culmen y la plenitud de la revelación y nos recomienda que hagamos una lectura cristiana iniciando pues del Antiguo Testamento. Número 3. Debemos tener cuidado al peligro de caer en la libre interpretación. Y acá se aplica una frase que los sacerdotes a veces nos recomiendan. Dice, tenemos que tener cuidado, tenemos que analizar el contexto del texto para no caer en el pretexto, ¿verdad? Y para darle la correcta interpretación que amerita. Número 4. Tener en cuenta el carácter progresivo. Unas verdades se explican por otras. Así que con esto pues finalizamos los 4 criterios teológicos para interpretar correctamente la Biblia. Y Hugo de San Víctor, en esta frase muy interesante, él fue un teólogo cristiano de la Edad Media y escribió esto: toda la escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo y toda la escritura divina se cumple en Cristo. Así que muchas gracias por su atención y continuemos con la siguiente actividad.